Esta En- conferencia Entonces, comenzará a grabarse. entonces este programa parcial lo que fue es que lo pusimos o lo programamos, perdón, y esto fue lo siguiente. El resultado que quisimos ver y que ustedes están finalmente viendo en pantalla fue que queríamos mostrar gráficamente en dónde había mayor posibilidad de que se urbanizara el sector noreste. ¿Qué es lo que hicimos? Un mismo escenario lo ejecutamos muchas veces. Cada vez que salía un resultado, salía una mancha urbana. Entonces, sobrepusimos todas las manchas urbanas y donde hubo mayor sobreposición se muestra ahí en pantalla en color rojo y donde hubo menos en amarillo, naranja y donde prácticamente hubo muy poca fue en la verde. Ahí lo que ven en pantalla fue un escenario donde se permite todo, no hay ninguna política pública en particular. Ustedes abajo están viendo que hay usos de suelo y, por ejemplo, en residencial, no sé si alcancen a ver, en un lado está una cifra que llega hasta 1000 y luego a la derecha hay otra de 1000. A la izquierda es la superficie proyectada y a la derecha es la superficie que finalmente fue factible construir bajo ese escenario. Entonces, por ejemplo, de las 950 hectáreas residenciales proyectadas, las 950 fueron factibles y así sucesivamente también con el resto de los usos. Aquí lo que empezamos a ver es que el crecimiento que está más rojo está en la periferia del polígono y dicen, bueno, pues eso está mal, eso no es lo que queremos. Se perdieron 269 hectáreas de suelo agrícola porque no hay ninguna política ahí sobre eso y se perdieron más de 1.200 hectáreas de área natural crítica. En el sector noreste hay mucho escurrimiento, hay varios arroyos intermitentes. Esta fue otra política donde se evitó crecer sobre áreas naturales críticas y aquí lo que no nos gustó fue que empezamos a ver como un crecimiento en corredor que se concentraba muy hacia el este, que se ve muy de color rojo. Entonces, realmente, pues eso no es lo que queríamos. Si ven los usos abajo, de la superficie, por ejemplo, industrial, que se proyectaban casi 300 hectáreas, solamente fueron factibles menos de 100. Ahí lo pueden ver en esa línea con pendiente. Aquí lo que sucedió es que perdimos 439 hectáreas de suelo agrícola perdido y bueno, muy espartano así el resultado, no se perdió nada de área natural crítica. Eso es un escenario todavía un poquito ideal, pero bueno, de todo modo nos arrojó información bastante interesante. El siguiente escenario fue evitar crecer sobre suelo agrícola, que es el que ustedes pueden ver ahí. Aquí nos dio un crecimiento irreal en forma ramificada porque se concentró mucho exclusivamente dentro de los arroyos, que bueno, en cierta manera es una realidad que se ha estado perdiendo mucho. Obviamente, pues no se perdió suelo agrícola, pero se perdieron casi 1.400 hectáreas de área natural crítica. Y curiosamente, fíjense, se permitieron todos los usos abajo, siempre y cuando se ocuparan los arroyos. Y la más crítica o la más agresiva es no se permite crecer sobre suelo agrícola, no se permite crecer sobre los arroyos y ustedes pueden ver inmediatamente en los usos de suelo que se vinieron para abajo la factibilidad de los usos, ¿no? Por ejemplo, el uso industrial de casi las 300 hectáreas, hubo escenarios donde prácticamente fue 50 hectáreas la más posible, ¿no? Y bueno, pues esto ya nos empezó a dar algunos nortes. Ahora, algo que es de notar es lo que les estoy mostrando ahí. Ahí encerrado en un círculo blanco es uno de los crecimientos que el simulador pronosticó y muy curiosamente un año después nos llegó una desarrolladora inmobiliaria queriendo precisamente desarrollar esa zona. Y también las demás manchas rojas que salieron en este escenario coincidían con la ubicación de los bancos de tierra que tenían los desarrolladores. ¿Por qué? Porque la lógica con que estaban buscando los desarrolladores el suelo se programaron en el simulador, que es cuestión, por ejemplo, donde un tema muy importante, muy en particular en esa zona, es el tema de las pendientes, que hay muy poca pendiente suave. Entonces, eso nos pudo de alguna manera adivinar dónde estaban sus reservas. Bien, y el último escenario que les quiero comentar aquí es un escenario, perdón, una simulación en la cual programamos
y metimos al simulador la normatividad de un programa de desarrollo urbano de centro de población. Ahí están viendo ustedes lo que es la carta urbana, lo que ven ahí a mano izquierda, pues es la publicación en el periódico oficial del Estado. Pero aquí lo interesante y es lo que me gustaría dar a entender en este webinar es que lo que está escrito en letra en un documento es muy factible que lo podamos pasar a una herramienta en la cual nos puede decir, mira, todavía no está sucediendo, pero mira, esto es lo que puede suceder con lo que tú estás diciendo y con lo que tú estás implementando como política pública. En particular, en este caso del programa, nos interesaba programar lo que es la matriz de compatibilidad de usos de suelo. Es una herramienta que se usa mucho en México, no se usa tanto en otros países, pero bueno, se sigue utilizando todavía aquí con nosotros. Y lo que es esta matriz es simplemente una cuadrícula donde en este caso particular las columnas corresponden a sectores de la ciudad, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, y los reglones son usos de suelo. Ustedes pueden ver ahí un zoom, un área aumentada en el cuadro derecho, donde vemos usos habitacional, turístico e industrial. Y bueno, nada más para que se den una idea, nuestra matriz de compatibilidad que sigue siendo del programa vigente es esta que ven ahí en pantalla. Es ilegible si le vemos en su totalidad porque tiene una gran cantidad de usos de suelo y pues una bastante cantidad importante de subsectores, ¿sí? Ah, entonces, aquí en esta matriz lo que dice, en el cruce de cada reglón con cada columna nos dice el uso de suelo tal en el subsector tal, sí es factible, no es factible o sí, pero siempre y cuando se cumplan con ciertas especificaciones. La gente que es de México y que se dedica a la planeación creo que entiende perfectamente lo que es esta matriz y lo difícil que es hacer esta matriz, lo laborioso que es, pero dígame, ¿quién ha puesto a prueba esta matriz? ¿Sí? Esta matriz fue hecha por una sola persona y la vio una o dos personas más, pero imagínense verla en su totalidad. Son literalmente miles de posibilidades y quién lo ha puesto a prueba toda una de ellas. A través del modelado, pues finalmente sí se puede hacer. Aquí lo que nos interesó en lo particular fue para este ejercicio el comportamiento del suelo que puede ser atractivo para la actividad industrial. No estoy simulando un uso de suelo en particular, dónde va a crecer, no, es de todo el suelo vacante que tenemos en la ciudad, en qué partes este suelo puede ser atractivo para la industria, ¿sí? Y eso es muy interesante porque finalmente hay un comportamiento que ahorita vamos a ver. Bien, entonces, los resultados. Aquí nada más les voy a mostrar una síntesis de los resultados. Realmente estuvimos experimentando mucho, que es una de las cosas que me gusta, que puedes estar experimentando y experimentando con los escenarios. Y por ejemplo, aquí tenemos un primer resultado. Ahorita voy a ir a lo espacial. Lo que ven ahí en pantalla, cada línea que ven ahí es una ejecución del programa. Les estaba comentando que cada vez que ejecutan, como tiene un componente aleatorio, siempre sale respetando lo que le digamos, pero con resultados diferentes, porque crecer una mancha de 50 hectáreas, pues tiene muchas posibilidades de hacerlo en varias partes, ¿no? Entonces, eso es lo que maneja ahí. Aquí lo interesante de esta gráfica es las dos líneas gruesas. Las líneas gruesas es el promedio de cada comportamiento y la diferencia entre una y otra es que la que está punteada era cada vez que surgía suelo atractivo, pero que era incompatible para la industria de acuerdo al programa. Entonces, en todas las ejecuciones que hicimos del modelo, siempre fue más atractivo el suelo para la industria en lugares que era incompatible con el programa de desarrollo. ¿Sí? Entonces, esa fue una primera resultado que nos dio y obviamente pues eso ya nos empezamos a cuestionar realmente pues la validez del programa, si lo estamos haciendo bien, etcétera, o a lo mejor hay una sobreoferta o hay baja oferta, y uno ya se empieza a hacer preguntas, ¿no? Ahora, del suelo atractivo para la industria, cuando finalmente era urbanizado, curiosamente era urbanizado por usos que no eran industriales. Eso es lo que es atractivo, pero finalmente, pues no, por
¿qué es lo que está sucediendo? El suelo que era atractivo para la industria, y yo me refiero a atractivo desde el punto de vista de un desarrollador, que era finalmente ocupado principalmente por suelo habitacional. Y aquí realmente nos dio gusto, no porque esté sucediendo, sino porque realmente sí está sucediendo así en la ciudad de Ensenada. Hay zonas de la ciudad donde hay conflictos muy evidentes, donde están invadiéndose entre sí los usos industriales y habitacionales. Y el modelo pudo reproducir eso, ¿no? Ahora, en términos espaciales, esto es la pantalla inicial del simulador. Esta es la ciudad de Ensenada y este es en el tiempo igual a cero, o sea, el punto de arranque. La ciudad está así como está ahorita y las manchas que ven de color son suelo vacante eh, que es atractivo para la industria. Y lo que está bueno, ahora, de esas manchas, lo que está en verde es suelo que es atractivo, pero que no es compatible con la industria, pero lo que está en verde es que es compatible con la industria y lo que está en rojo es incompatible con la industria. Entonces, de ahí arrancamos y una simulación cuando la corremos hacia adelante, 10 años después tenemos este resultado. Las manchas grises oscuras es nuevo crecimiento urbano y como pueden ver, el comportamiento de las manchas cambió. Surgieron nuevas en otras partes, al, algunas otras desaparecieron y algunas otras se movieron, ¿sí? Entonces, de esta manera nos da como eh, un pronóstico de lo que pudiera suceder en la ciudad de acuerdo al programa y de acuerdo a la lógica con la que trabaja el desarrollador de la industria. Aquí lo que le metimos fue, queremos suelo que esté cerca de vialidades principales, con pendientes bajas, relativamente cerca de mano de obra, etcétera. Toda una serie de elementos que son las lógicas con la cual el industrial anda buscando el suelo. Bien, ahora, estos tres ejemplos que les acabo de mencionar, pues son ejemplos que estuvimos haciendo aquí en Senado, donde su servidor estuvo coordinándolos, pero también es importante ver que hay toda una forma y toda una gama de hacer simulaciones y todo va a depender de la escala, tanto en espacio como en el tiempo, hablando de escalas de minutos hasta años, o escalas espaciales donde está a nivel, por ejemplo, de un peatón hasta lo que puede ser grandes migraciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo que podemos simular toda una cantidad de fenómenos que viene siendo, por ejemplo, dinámica peatonal, un elemento que se está utilizando mucho en el tema de la simulación, que en la retroalimentación del taller pasado, del webinar pasado, fue el tema de tráfico, ¿sí? Todo lo que viene siendo movilidad urbana. Todo lo que, bueno, lo que está ahorita sucediendo mucho, el tema de la propagación de las enfermedades a través de lo que viene siendo teoría de redes y lo que viene siendo, por ejemplo, un colega de la Universidad de Kent State está modelando crimen, cómo se comporta el crimen y pronosticar en dónde puede suceder el crimen de acuerdo a una serie de variables, ¿no? Un tema que casi no se usa mucho es el tema comercial, el venta al por menor. Aquí en México he conocido solamente un estudio de ubicación de comercio, cuál puede ser la mejor ubicación de acuerdo a una serie de factores espaciales. Administración de recursos naturales, crecimiento urbano y cambio de uso de suelo. Eso es lo que estábamos haciendo ahorita con los ejemplos que les acabo de mostrar, o lo que viene siendo, por ejemplo, migraciones. Entonces, realmente tenemos todo un campo de acción en lo que viene siendo la modelación y simulación urbana que pueden utilizar ustedes mismos en sus propias ciudades o en sus trabajos de investigación. Bien, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y me gustaría contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener en este momento. Vayan escribiendo. Bien, aquí tengo una pregunta. Me dice, ¿podría dar unos ejemplos de los criterios que hacen atractivo un lugar para el sector industrial? Bien, creo que lo acabo de mencionar. Lo que hace atractivo finalmente un suelo industrial.
lo que quisimos modelar sobre todo era la lógica de un desarrollador inmobiliario industrial. En el modelo, lo que viene siendo es que pone una serie de criterios que creo que son 7 criterios diferentes. Los voy a, a mencionar ahorita lo que, lo que acabo de mencionar. Un suelo es atractivo siempre y cuando no esté directamente colindante con vivienda, pero sí esté a 2.5 o a 5 kilómetros aproximadamente de áreas habitacionales por el tema de la mano de obra. ¿Sí? Un desarrollador siempre está, o por lo menos con los que estuve entrevistándome, es un tema que siempre quiere tener mano de obra cercana, pero no directamente colindante. Tiene que estar a cierta distancia de vialidades principales, tiene que estar a cierto radio de estas vialidades, tiene que estar en suelo que tenga pendiente baja. No puedes tú tener áreas industriales en pendientes del 30%, 25%, sobre todo para las vialidades, ocupas pendientes muy discretas. Eh, es atractivo siempre y cuando esté cerca de cierto tipo de equipamiento, por ejemplo, Cruz Roja, algún hospital, etcétera, pero tiene que estar a cierta distancia, tiene que estar lejos de áreas turísticas, y bueno, toda una serie de elementos adicionales, ¿no? Bien, Ah, aquí me están preguntando que si hay forma de acceder al trabajo del colega en temas de predicción de delitos. Claro, con mucho gusto puedo contactarlos. A raíz de ese trabajo han estado surgiendo otros adicionales, em, pero bueno, con mucho gusto. Aquí en Ensenada hicimos un trabajo de minería de datos. Miren, en su momento, por ejemplo, cruzamos variables socioeconómicas de INEGI con la base de datos del delito que estamos generando aquí en la ciudad y pudimos correlacionar cierto tipo de delitos con ciertas variables socioeconómicas. Miren, nada más se los voy a comentar así de manera muy breve. Algo que nos llamó mucho la atención fue que donde se construía equipamiento deportivo, que es una acción como política pública carismática y que nadie se va a oponer, en donde se construía equipamiento deportivo, se elevaba el robo a vehículo. A mí me tocó vivirlo de manera muy cercana con algunos compañeros. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando construyes equipamiento deportivo, lo vas acompañando con una gran superficie para estacionamientos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, hay mucha mayor cantidad de vehículos, entonces hay mayor posibilidad, sobre todo cuando hay un evento deportivo, están todos los vehículos y no están atendidos, que haya robo. Entonces, por lo tanto, cuando vayas a construir equipamiento deportivo o equipamiento que genere mucho estacionamiento, tienes que reforzar las medidas de seguridad, ¿sí? Cuando había empleo, donde también antes no había, se dispara el robo a casas habitación. ¿Sí? Entonces ahí también, si quieren, les puedo proporcionar el sitio donde está este estudio que elaboramos, ¿no? Uh, entonces es un estudio geoestadístico delictivo, y eso al final, si yo digo que les voy a mandar algo al final y no lo hago porque finalmente siempre mando una liga a todos sus correos donde pueden descargar ciertas cantidades, por favor mándame un correo y dígame, dijiste que nos ibas a enviar tal y no lo cumpliste, y con mucho gusto se los hago llegar, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta muy buena. Dice, ¿existe algún antecedente que tenga que ver con la especulación del precio del suelo y la relación con el modelado a partir? Esta es buenísima pregunta. Aquí un tema muy importante. En el modelo que yo les mostré, no está incluido el costo del suelo. En Ensenada el suelo está en muy pocas manos y estamos hablando que en el Boulevard Costero el costo del metro cuadrado anda en 500, 600 dólares o más el metro cuadrado. No se diga en otras partes, inclusive de lo industrial. Entonces, una cuenta pendiente que yo tengo con estos modelos es meter el costo comercial. Aquí como es una tarea difícil saber todo el costo comercial de todo el suelo del centro de población. Lo que estoy haciendo es de manera proporcional y correspondiente poner el costo catastral.
No poner el costo en pesos y centavos, sino dónde es mayor y dónde es más barato. Porque hay una correlación de cierta manera con el catastral y el comercial aquí en Ensenada. Pero bueno, esa es una muy buena pregunta. En los modelos en particular que yo les mostré no tiene el costo de uso de suelo, pero eso es un tema que tiene que ir, pero a fuerzas, tiene que ir, no, sobre todo en lugares donde están en muy pocas manos el tema de el costo. ¿Cuánto se puede cobrar por hacer un estudio como el que usted mostró? Bueno, eso es una pregunta muy, muy personal, muy, muy particular y va a depender finalmente de cuánto quieres o cuánto le das a tu costo por hora con respecto al tiempo que te vas a dedicar. Algo muy importante, para hacer estos modelos tiene que haber información y si no hay información la tienes que generar. Entonces son los temas que finalmente tienes que ver para el tema de lo que viene siendo el costo para estos modelos, ¿no? Se puede modelar los atlas de riesgo y los posibles consecuencias debido al crecimiento de los asentamientos. Sí, fíjense que en enero yo conocí a una persona donde está modelando, fíjense qué curioso, ¿eh? Está modelando el flujo de los volcanes aquí en México a través de una plataforma que se llama NetLogo. No sé qué tan avanzado vaya, pero yo le decía, bueno, eso va finalmente, y creo que él lo estaba haciendo hacia el tema de lo que viene siendo riesgo. Al final les voy a mostrar un modelo de la ciudad de Ensenada donde está, donde ustedes van a visualizar la capa de aptitud territorial, que es un tema de lo que viene siendo riesgo. Al final yo les voy a recomendar que bajen el programa y en el programa hay una biblioteca de modelos y hay una biblioteca ahí sobre lo que viene siendo temas de escurrimiento. Yo a lo que le veo más practicidad es a inundaciones y derrumbes. Sismos no tanto, porque cuando hay un sismo, el sismo no es puntual, el sismo afecta a toda la ciudad, ¿sí? Y los escurrimientos no, los escurrimientos están distribuidos y el flujo y las áreas de inundación tienen una connotación espacial muy, muy delimitada, ¿sí? Eh, bueno, me están preguntando que si puede ser a la inversa. Se puede ir a la inversa como se ha dado ese crecimiento urbano hasta llegar a este momento. Gracias. Sí, eso es retrodicción. Lo que hemos dado es, bueno, hay una palabra que no me gusta utilizar que se llama predicción. Y lo que hace la pregunta es, sí, irte para atrás y empezar, por ejemplo, en 1950 y luego llegar hasta el año 2020. Sí, eso se llama retrodicción y es una técnica que se usa para validar tus modelos y te da más confianza ahora sí para ir hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Se pueden combinar archivos vectoriales y satelitales o puede ser un solo tipo. No puede, el programa lo puedes alimentar con archivos raster y archivos vector. El programa que vamos a utilizar se llama NetLogo más adelante y utiliza una extensión que le puedes poner archivos Shape, SHP o también raster, ¿sí? Es posible integrar el elemento político, me refiero a actores políticos de elección. Bueno, ajá, ahorita, eso ahorita lo van a ver, precisamente tengo una gráfica de eso. Mi tesis de doctorado, así iba a empezar, ¿eh? Iba a haber una red arriba de todo el modelo que eran los regidores del presidente municipal, precisamente. Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Sí se puede, sí se puede. Um, Bien, los aspectos económicos, cómo se incorporan a la modelación. Puedo definir lineamientos de modelos de acuerdo a ciertas publicaciones. Voy a hacer una aseveración quizá un poquito aventurada. Todo lo que se pueda cuantificar o todo lo que puedan representar a través de un espacio, una cifra, una relación o una interacción, lo pueden modelar. Entonces, obviamente, los aspectos económicos, claro que se pueden hacer. Y la última pregunta, teniendo la información, las N simulaciones de una computadora normal, se corren se tardan mucho. No, fíjense que no son tardadas las simulaciones en esta plataforma. De hecho, las van a ver al final, ¿no? Bien, voy a proceder. Me dicen que si el Urban Growth Simulator es de acceso libre. Sí, sí es de acceso libre, no tiene costo,
pero ya está muy obsoleto. Yo te recomiendo, Janet, mejor que lo hagas empezando desde cero, ¿no? Bien, están llegando más preguntas, pero quisiera pasar adelante a la siguiente parte y con mucho gusto voy a ver sus preguntas y en su momento, si quieren, las podemos ir contestando también por correo, ¿no? Asentamientos irregulares, híjole, eso es todo un tema, eso también se puede hacer. Hay literatura, pero fíjense, la literatura de asentamientos irregulares es foránea. Yo no tengo nada contra los foráneos, pero ¿por qué no hacemos nosotros también modelos de asentamientos irregulares? El tema de los asentamientos irregulares es que tiene una gran cantidad de incertidumbres, ¿sí? Aquí podemos seguir platicando de esto, ¿no? Bien, ok, vamos a seguir. Voy a cerrar aquí el chat de las preguntas. Esto es, yo lo digo visualmente, ¿eh? El chat no está cerrado, nomás aquí para mi pantalla. Sigan haciendo preguntas y más adelante vamos a tener otro round de preguntas. Bien, ahora vamos a empezar con lo siguiente. Ahora, de aquí en adelante me gustaría mucho empezarles a presentar una serie de conceptos que sí es muy importante que los tengan muy en claro y ojalá yo los pueda comunicar. ¿Qué es un modelo? Antes que nada, pues es que vamos a hacer modelación urbana, un modelo de no sé qué, un modelo no sé. Bueno, ¿qué es un modelo? A mí me gusta mucho para darme a entender simplificar, trato de no pecar, pero bueno, vamos a decir que un modelo es una representación simplificada de una realidad. Y lo que vayamos a modelar, siempre tenemos que elegir cuáles son los elementos que creemos afectan a lo que estamos estudiando y lo demás lo vamos a dejar fuera. Por ejemplo, si vamos a pintar el cuarto de un niño, queremos ponerle un paisaje y vamos a pintar un árbol, pues no lo vamos a poner, no vamos a hacer una representación fotorrealista, si quieres, le van a tardar mucho del árbol, sino que lo pueden simplificar como la imagen que está ahí. ¿Qué es la esencia? Fíjense, ¿qué es la esencia de un árbol? Pues un tronco, las raíces, las ramas y la vegetación. Y así lo podemos representar. ¿Cuál es la esencia del modelo que ustedes quieren representar? Vamos a ver, miren. Este es el Palacio de Bellas Artes en México. Esta es la realidad, el edificio construido, está ahorita ahí funcionando, etcétera, ¿no? Tiene una gran cantidad de cosas. Tiene espacios, tiene instalaciones eléctricas, sanitarias, tiene voz y datos, tiene varillas, tiene una gran cantidad que finalmente concluyen en lo que están ahí. Pero bueno, una forma de modelar el Palacio de Bellas Artes puede ser esta, que es una fachada. Los modelos se pueden hacer de manera simplificada a este nivel. Es una representación. O sea, si lo ven, saben que es el Palacio de Bellas Artes. Este es otro tipo de representación. Esto es una maqueta, ¿sí? Y en la maqueta, seguramente aquí lo que quieren es resaltar los espacios. Por lo tanto, no van a representar ahí todo el cableado y cada tubo de instalación sanitaria hidráulica, porque no es relevante para el caso que se quiera hacer. O actualmente, por ejemplo, lo que ven ahí no es una foto, es un modelo 3D. Es un modelo 3D de un sitio de internet muy interesante porque ahí mismo a través de nuestro navegador podemos girar el modelo en tiempo real y podemos ver desde diferentes perspectivas. Este es otro modelo, no del Palacio de Bellas Artes, pero es un modelo de tráfico. Este es un modelo matemático, ¿sí? De tráfico, es una forma de representar un fenómeno. Y miren, esto es lo que vamos a estar manejando más bien el día de hoy, que es un modelo computacional de tráfico, ¿sí? Esto puede ser la intersección genérica de ningún lugar del mundo, nomás es para estudiar el comportamiento de una intersección simple, o sí puede ser finalmente algún sitio del mundo. Bueno, ahora, la siguiente pregunta, bueno, pues ¿para qué modelar? ¿Para qué nos sirve modelar? Bien, hay un acrónimo en inglés que se llama Red Cape, que es capa roja, ¿sí? Este acrónimo, perdón, cada letra representa una funcionalidad. Miren, perdón, disculpen. Cuando modelamos, antes se decía que se podía modelar para como dos extremos, ¿no? Uno era para predecir, que era, bueno, ¿qué puede pasar a futuro con una situación X? Donde si vas a predecir, ocupas detallar muy bien tu ciudad, tiene que ser la ciudad en particular que quieran desarrollar, o no, o pueden desarrollar una ciudad genérica que no exista y es para explorar y para experimentar. Pero bueno,
eso solamente son dos extremos de toda una serie de elementos que nos sirven los modelos. También nos sirven para razonar. ¿Por qué? Porque podemos estar experimentando constantemente una política pública para comunicar a alguien una política pública. Ven, siéntate conmigo, mira, ve la computadora, aquí vamos a simular la necesidad de equipamiento, por ejemplo. ¿Dónde hace falta equipamiento? Vamos a simular el crecimiento y vamos a ver dónde va a ser necesario dentro de los próximos 10 años el equipamiento. Eso también es para explorar o para explicar o para diseñar una política pública o finalmente ya una vez teniendo los escenarios para que puedas actuar en consecuencia. ¿Sí? Ahora, el proceso del modelado, perdón, es el siguiente. ¿Sí? Uh, lo que veamos de la línea punteada para abajo es la realidad y lo que veamos de la línea punteada roja para arriba es una simulación. De la línea punteada tenemos un objetivo, vamos a imaginar que queremos modelar dónde va a ocuparse vivienda en los próximos 10 años o equipamiento escolar en cierta parte, ¿no? Entonces, tenemos un objetivo, vamos al sitio y vamos a recolectar datos, ¿sí? Por ejemplo, donde ya haya vivienda, vamos a recolectar su superficie, la cantidad de vivienda, cuánta gente vive, etcétera, ¿no? Y de ahí vamos a cruzar la línea roja punteada y vamos a hacer un modelo de eso, en donde vamos a simular el crecimiento o la demanda y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a comparar los datos de la realidad con los datos simulados. Eso es cuando queremos finalmente no explorar, sino ya hacer algo ya muy concreto. Y lo que vamos a ir viendo es finalmente qué tan certero o qué tan realista es nuestro modelo. Si nuestro modelo finalmente lo que hace, perdón, lo que hace es que reproduce lo que está en la realidad, pues es que estamos, no significa que hayamos atinado a explicar cómo funciona en la realidad, sino que atinamos en explicar o en tener una explicación. Eso es muy importante. El hecho de que nuestro modelo reproduzca fielmente un fenómeno no necesariamente significa que le hayamos atinado a los supuestos. Significa que tenemos una teoría que sí está acercándose a la realidad que la reproduce, pero no necesariamente significa que le hayamos atinado. Bien, cuando pasa esto, hay una frase muy, muy bonita, muy interesante, atribuida a un economista que se llama Joshua Epstein, que modela bastante. Es que dice, en el contexto de la simulación, ¿no? Es que si no lo generaste, lo que estás observando quiere decir que no lo entendiste, que no lo explicaste. Él dice que en el futuro los sociólogos o los urbanistas cuando se encuentren, van a decir, oye, mira, ya pude razonar por qué eso está sucediendo esto. A ver, ya no, entonces el otro ya no va a decir, a ver, explícamelo, no, sino que, a ver, ¿cómo lo generaste? Pues aquí tengo la herramienta computacional, mira. Entonces, la herramienta computacional es muy transparente porque tú puedes ver el código, puedes ver los supuestos, la lógica con que estás explicándolo y la otra persona pues te puede ya debatir, ¿no? Entonces, es una frase muy interesante con respecto a un modelo. Es que si no lo generaste, el fenómeno que estás representando y que sucede en la realidad, si no lo pudiste representar en un modelo, pues quiere decir que no lo estás explicando bien o que no lo estás entendiendo, ¿vale? Bien, ahora, para lo siguiente, me gustaría entrar al tema de los modelos basados en agentes. Eso es una modalidad que se utiliza mucho finalmente en lo que es en la simulación. Y para ello, me gustaría llegar y explicarlo a través de una obra de teatro. Una obra de teatro es una representación, así como un modelo es una representación de una realidad. Esta es una representación. Esta es una obra de teatro que se llama El Aeroplano, donde está don Ignacio López Tarso y creo que el otro actor se llama Manuel Ojeda, ¿no? Entonces, finalmente, pues es una obra de teatro. Todas las obras de teatro tienen un principio, un nodo, un conflicto y un final. Siempre la obra de teatro termina con lo mismo. No podemos imaginarnos cuando vamos a ver, por ejemplo, Romeo y Julieta, que al final sucede otro final diferente, ¿no? Igual acá también. Entonces, una obra de teatro. Ahora, imaginemos, ¿sí?
Un teatro tiene un guión. Entonces siempre pueden variar las palabras, pero siempre empieza igual, se desarrolla igual y termina igual. Pero imaginemos y que de pronto en el teatro no tenga guión, ¿sí? Y que los actores tengan vida propia, tengan voluntad propia, que puedan ellos actuar de acuerdo a unas reglas en particular y dejarlos que actúen, ¿sí? Imagínense, ya no vamos a saber cómo va a terminar, nada más vamos a tener bien controladito la cantidad de actores, las motivaciones que ellos tienen para actuar y sus reglas. Entonces, por ejemplo, el señor que está sentado anda buscando un trabajo y a lo mejor el que está parado quiere que su hija se case con tal persona, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlos que hagan sus cosas sin ningún guión, sin ningún script y que simplemente sí, que se basen en ciertas reglas, que actúen su época, que actúen de acuerdo a su edad y que actúen de acuerdo a sus propias motivaciones. ¿Cuál va a ser el final de la obra si no tiene guión, sino que además decirles a los actores, vas a tener tal motivación y pues a ver si la logras, ¿no? A lo mejor sí están encontrados. Por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿sí? Todos sabemos que son dos familias que están encontradas, es un amor imposible, digamos, entre Romeo y Julieta, y al final se juntan, pero al final es una tragedia, ¿no? No quedan juntos. Pero imagínense si en Romeo y Julieta deshacemos el script, sí mantenemos a los actores, mantenemos la época, ¿sí? Toda una serie de reglas, no se vale sacar celulares ahí, ningún actor va a sacar un celular, porque pues, no había en la época, etcétera. Todos tienen voluntad, todos tienen motivaciones y que siga adelante el show. ¿En qué va a terminar? A lo mejor cuando está el tema del duelo, a lo mejor ahora sí muere Romeo, y ahí se acaba ya en esa parte. O a lo mejor no, ¿sí? A lo mejor llega otro, a lo mejor a alguien de los actores ahí se le ocurre intervenir un tercero o un cuarto y se vuelve una pelea ya no de dos, sino de siete. ¿A dónde nos va a llevar esto? Imagínense si en vez de que tuviéramos este final trágico de Romeo y Julieta, donde no se reconcilian, al final sí, pasa algo que a lo mejor se brinca en ese paso y después fíjense, después de la obra de teatro, de hacer 100 representaciones, por fin encuentran el camino para llegar juntos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense estos famosos cuartos de guerra, esta es una imagen de la Segunda Guerra Mundial, donde tienen estas famosas mesas donde tienen representado el territorio. Imagínense si en aquella época todos estos soldaditos que tenían ahí de plástico y que representaban unidades, tanques, etcétera, tuvieran voluntad propia, ¿sí? Que fueran como robotitos y que tuvieran la encomienda de ganar y de conquistar tal bastión o tal territorio. Imagínense correr esto varias veces en el tiempo con aspectos aleatorios. Entonces, imagínense, ya los militares iban a ver, miren, vamos a ejecutar y que vean que no pudieron llegar a la victoria. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hubo un regimiento que se fue para este lado que no debía. Entonces vamos a volverlos a reorganizar y vamos a otra vez a correr esta simulación. ¿Sí? ¿Sale? Estamos hablando de lo que es en el argot en inglés Agent-Based Models o modelos basados en agentes. Los actores de Romeo y Julieta o los tanquecitos que vimos en la mesa de guerra son agentes. Y esta es, digamos que, el triángulo con el cual están compuestos estos modelos basados en agentes. Tenemos los mismos agentes, por ejemplo, en la mesa de guerra son los tanquecitos y los soldados. Tenemos un ambiente que puede ser el territorio y tiene interacciones que estos soldados pueden interactuar entre ellos mismos coordinándose o pueden ah, con los contrarios o con los enemigos tratarlos de aniquilar. La base de todo modelo basado en la gente es precisamente el agente. Bueno, ¿y qué es un agente? Bueno, el agente es un elemento que tiene autonomía, ¿sí? Nosotros no le vamos a decir a la gente, muévete por aquí o muévete por acá. No, nada más dices, te puedes mover. Ya tú vas a decidir para dónde moverte.
Uso de suelo, puedes ocupar en pendientes bajas. ¿En dónde? Pues tú decides por ti mismo. Simulación urbana otra vez, desarrollador de vivienda, ¿dónde quieres? ¿Sí? Nomás te vas a regir sobre ciertas reglas de comportamiento, ¿sí? Cada agente tiene reglas de comportamiento. O sea, hay diferentes tipos de agentes, hay agentes que cada uno se va a regir por diferentes reglas de comportamiento, tienen una racionalidad limitada, no saben todo, tienen un espacio explícito. Por ejemplo, en el cuarto de guerra, pues es este territorio en la mesa. Los actores, pues están dentro de estos palacios. Una simulación urbana es el territorio dentro de un centro de población, a lo mejor, o a lo mejor son ciertas manzanas de un fraccionamiento y son muy heterogéneos. O sea, hay mucha cantidad, o no mucha, ¿verdad? Pero sí hay una diversidad de agentes. Hace rato decían, bueno, ¿se pueden representar a los políticos? Sí, claro que sí se pueden representar a los políticos. Son tomadores de decisiones de mucho peso, y se pueden de alguna manera representar. Entonces, por ejemplo, eh, en los modelos que yo les mencioné, un agente son los desarrolladores de vivienda y otra agente es el uso de suelo, porque siempre está buscando la actividad, ya sea comercial, habitacional, etcétera, ciertas características en donde asentarse. ¿Sí? Miren, aquí hay una muestra de un modelo eh, multiagente. En este modelo es un modelo de parvada, donde se trata de representar el comportamiento de pájaros o de aves. ¿Sí? El movimiento en parvada aquí se está representando solamente con tres reglas muy puntuales. A cada pajarito se le dice, muévete a cierta velocidad, inclínate en dirección hacia tu compañero más cercano y trata de calibrarte con él. Son tres reglas bien sencillas. No le estamos diciendo muévete en olas o en grupos, no, ni le decimos que se formen grupos, no. Simplemente son tres reglas a cada ave. Y como suma y como consecuencia, tenemos un comportamiento en parvada. Entonces, son reglas muy sencillas. Tenemos otros ejemplos. Aquí está el evacuar un estadio, ¿sí? Cada persona pues es un agente, ¿sí? Algo que está ahorita, perdón, todavía en desarrollo son los autos que se manejan solos. Este agente lo que hace es sentir a su entorno o su ambiente y va a interactuar. La primera interacción o regla clave es preserva la vida, ¿sí? Ahorita lo que está en boga, ahorita un poco conflictivo es la vida de quién, del que está afuera o el que está manejando, o los que están adentro del carro, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero bueno, son agentes que sienten, que interactúan con su entorno y que tienen reglas de interacción con los que viven ahí, ¿no? Ahora, los agentes pueden ser diferentes cosas. Los agentes pueden ser personas, pueden ser aves, ahí está el comportamiento en parvada que les estaba comentando, pero también pueden ser transnacionales, pueden ser empresas o inclusive pueden ser países, ¿sí? Ahora, bajo este contexto, me gustaría regresarme otra vez a la carta urbana de la ciudad de Ensenada. Aquí me gustaría mostrárselas para eh, ver un tema en particular. Miren, nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a la planeación, siempre ha sido y todavía en aspectos normativos, sigue prevaleciendo el normar la ciudad a través de un elemento gráfico, estático, que es la carta urbana, ¿sí? Sobre todo cuando no se actualizan. Esta carta urbana, en la dirección de mención urbana, llega alguien y dice, bueno, quiero construir tal uso de suelo en tal parte, ¿es factible o no factible? Pero bueno, es una imagen que no nos muestra cómo está ahorita la ciudad, pero sobre todo es un elemento que no toma en cuenta toda una serie de factores y de temas que inciden en la ciudad, ¿sí? La carta urbana es solamente un elemento de todos estos, ¿sí? La ciudad realmente
es el producto de el entorno, desarrolladores, movimientos sociales, políticos, infraestructura, conflictos e intereses, y todos están interrelacionados entre sí. La carta urbana es solamente un tema, es una forma de normar la ciudad, pero finalmente la ciudad, siempre que he dado pláticas, es mi opinión, la ciudad es 50% técnico, pero también es 50% político y social. Hay toda una serie de fuerzas muy interrelacionadas entre sí, que interactúan entre sí y que finalmente dan como resultado a la ciudad, ¿sí? Ahora, ah, retomando el ejemplo anterior, estamos hablando de que cada uno de esos elementos tiene intereses y objetivos que perseguir, están muy interrelacionados entre sí, no hay un guión, no sabemos cómo va a terminar nuestra ciudad o hacia dónde va de aquí a 5 o 10 años. El programa de desarrollo urbano trata de darle este rumbo, ¿sí? Y pues obviamente todos, cada uno de estos círculos que son intereses y que son motivaciones muy diferentes, pues se rigen a través de una serie de, ah, de motivaciones y de reglas, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo es esto, ¿no? Tenemos agentes, pues, ahorita ya estamos ahorita descendiendo ya a lo que es el modelado. Estos agentes, si recuerdan el triángulo, un modelo basado en agentes está compuesto de agentes, de relaciones y de interacciones, que son estas líneas, ¿sí? Hay rojas, azules, verdes, o sea, hay diferente tipo de interacciones. Un político no se va a relacionar igual con un luchador social que con un desarrollador, por ejemplo. El territorio no va a responder igual ante asentamientos irregulares que ante el mismo programa. O sea, todo está interrelacionado entre sí. Entonces tenemos agentes que son los círculos, relaciones e interacciones que son las líneas, y tenemos el ambiente que es lo que está pintado ahí de color blanco, ¿sí? Entonces hay que tener esto muy en cuenta, porque finalmente ya cuando empecemos a aterrizar y a descender, a armar nuestros modelos, tenemos que visualizar que tenemos que programar esto que estamos viendo en pantalla. Ahora, eh, el tema de un modelo, la ventaja que tiene también de un modelo basados en agentes, es que a diferencia de, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo aquí del automóvil. eh, pues un automóvil lo puedes aventar X número de veces, puedes tener 10 automóviles y pues no pasa nada, ¿no? O sea, nadie está dañado, pero no puedes aventar a una ciudad al precipicio a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces, esta es una de las ventajas, y algo muy importante también es de que cuando estamos modelando, similar a lo que viene siendo esta prueba de manejo de cuando se estrella un automóvil, es que nos interesan ciertas variables. En este caso en particular, nos interesa la variable del conductor y bueno, los que están adentro. En base al accidente que tuvo, al choque, qué tanto sobrevivió, qué daños pudo tener, para ir mejorando el automóvil. Y ya cuando le haces ya muchas pruebas, pues ya sacas el automóvil al mercado. No puedes hacer lo mismo con la ciudad. No la puedes inundar una ciudad completa a ver cómo funciona y a ver qué puede suceder para entonces mejorarla. Trabajar sobre el objeto real, a diferencia del automóvil en una ciudad, pues es muy difícil, pero por eso es la ventaja de la simulación, donde no vas a poder representar a toda la ciudad en sí con todos sus detalles, pero te va a interesar un elemento en particular. Pues pongo ahí la carita del monito, y eso es lo que vas a modelar, y pues lo demás lo vas a dejar fuera, ¿no? Bien, ahorita vamos a pasar a lo que viene siendo las preguntas, y vamos a pasar ya directamente a una muestra de los modelos. Concluyendo esta parte, me gustaría, perdón, me gustaría mostrarles una guía provisional de que siempre que vamos a modelar, nos tenemos que basar en ella, ¿sí? Bien, cuando vamos a hacer un modelo computacional de una ciudad o algo, pues les digo, no vamos
a terminar si la vamos a representar con su último habitante y su última tubería de infraestructura. Pero finalmente tenemos que decidir qué parte del fenómeno urbano se quiere modelar. Eso es muy importante. Y bueno, pues es una pregunta que a lo mejor ya la tendríamos resuelta. Quiero simular demanda de infraestructura hidráulica, por ejemplo. Quiero estimar hacia dónde puede crecer la ciudad de aquí a 5 años si se reduce la densidad de población, por ejemplo, o hacia dónde puede ser más factible si elevo las densidades, o si quiero saber finalmente cómo se puede dar el ocupamiento de las costas por usos turísticos, si aplico tal política. La imaginación es el límite, o más bien la necesidad. La necesidad que tengan cada uno de ustedes en sus propias ciudades o en sus propios estudios les va a determinar qué quieren modelar, ¿sí? Escuchando la retroalimentación del webinar pasado, mucha gente se centró en el tema de la movilidad. El tema de la movilidad sí es un tema, pero pueden modelar muchos más temas, ¿no? Bien, ahora, ya después que tienen decidido qué es lo que quieren modelar, tienen que identificar cuáles son los principales tipos de agentes involucrados en ese fenómeno. Me voy a ir a un tema muy sencillo. Quiero modelar tráfico en un cuadro de la ciudad. Bueno, pues ¿cuáles son los principales agentes? Los automóviles. Vamos a hacer un ejemplo por cuestión de tiempo, así como muy simplificado, ¿no? Los principales agentes involucrados en este fenómeno pues son los automóviles y otros agentes que quizá pueden ser los semáforos y los peatones que están cruzando las intersecciones. Vamos a manejar que esos son los principales agentes, ¿no? ¿En qué tipo de ambiente operan estos agentes? Hay agentes ambientales, ¿sí? Por ejemplo, los automóviles van a operar sobre las calles, no van a operar sobre las banquetas, no van a operar sobre los edificios, los peatones sobre las banquetas y las calles, etcétera. Hay agentes ambientales que afectan el tráfico, pues si se quieren ir a mucho detalle, si quieren experimentar porque esa sea la necesidad, pues a lo mejor pueden representar quizá algunos aspectos climáticos, lluvias extremas, etcétera. Ya el comportamiento va a ser diferente de los agentes, ¿no? ¿Qué propiedades tienen estos agentes? Por ejemplo, tanto los peatones como los autos tienen una propiedad que puede ser velocidad. Es una propiedad. ¿Con qué velocidad se mueven los automóviles y con qué velocidad se mueven los peatones? Eso puede ser una propiedad de los agentes. ¿Qué acciones o comportamientos pueden tomar estos agentes? Bueno, pues un automóvil, ¿qué comportamiento va a tener? Cuando esté frente a un peatón, pues se va a parar. Cuando esté frente a un color rojo de semáforo, se va a detener. Cuando está en verde, va a avanzar. Y cuando esté en amarillo, se va a poner en preventivo, ¿no? Los peatones solamente se van a cruzar en esquinas. Si quieren hacer algo más realista, pueden ser que se crucen a media calle, etcétera. Bueno, pues, ¿cuáles son los comportamientos? Ahora, esto es muy interesante porque finalmente para poder representar a la gente tenemos que voltear a verlo y razonar a ver cómo funciona, ¿sí? Es algo ahorita que quiero mencionar. El siguiente elemento de esto es cómo interactúan los agentes entre sí y con su ambiente. Ese también son preguntas que tenemos que irnos respondiendo cada vez antes de que empecemos a modelar, porque esta va a ser nuestra guía y no nos podamos salir de ella, ¿no? Si se define el fenómeno en pasos de tiempo discreto, qué eventos suceden en cada paso y en qué orden. Aquí tenemos que definir si vamos a simular tráfico, lo vamos a simular en un periodo de años, que no creo que va a ser conveniente, meses tampoco, pero y luego también puede ser semanas, días u horas, que creo yo que sería la escala de tiempo discreto que estamos utilizando en un tema de movilidad. Dependiendo, puede ser horas, podría ser días, ¿no? Este también es un tema que tenemos que ver. El último modelo que les enseñé de Ensenada se modela en años, ¿sí? Ahí puede simular 10 años, 20 años, etcétera. Y finalmente, ¿qué se desea observar del modelo? ¿Qué deseas observar? El número de cruces de automóvil en una intersección, el número de accidentes, el número de atropellados, el número de peatones que cruzan cierta esquina, el número de peatones con que se topa un automóvil. ¿Qué quieres observar? O sea, tienes que ser muy fino y tener que decidir esto, ¿no? Ahora, para ello,
nos vamos a dar cuenta que al ir respondiendo estas preguntas, nos vamos a dar cuenta que el modelo también nos sirve como un objeto para pensar. Ese es un tema que que fui descubriendo gratamente. Miren, por ejemplo, si ustedes quieren, y ahorita ya estamos terminando esta siguiente fase, ahorita vamos a seguir a la siguiente ronda de preguntas. Si quieren ustedes representar crecimiento periférico, ¿sí? Está una mancha urbana y luego la mancha urbana va a empezar a crecer porque va a tener asentamientos en la periferia. No hay manera de decirle a la computadora, representa crecimiento periférico, así con letras. No, no, no. Tenemos que darle reglas para que finalmente reproduzca ese comportamiento, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué le vamos a decir, no? A ver, el nuevo crecimiento que busque donde hay más infraestructura y que ahí se ponga, o que se ponga donde hay la mancha urbana más lejana, o que se ponga donde hay transporte. ¿Por qué se da el crecimiento periférico? Entonces, la lógica o la explicación que le demos a ese fenómeno se lo tenemos que dar explicar a la computadora. Y nos vamos a dar cuenta, no, seguramente les va a suceder cuando ustedes empiecen con esto, que cuando ustedes creen tener una respuesta, ejecutan la simulación y se van a dar cuenta que no, que te da un resultado diferente. Resulta que no le están dando las lógicas o los supuestos adecuados al modelo. Entonces tienes que volver a observar a la ciudad, volver a pensar por qué se está dando, por qué te equivocaste y tratar de entender la lógica de por qué la ciudad no crece vertical o por qué los desarrolladores se van a la periferia. Bueno, eso ya sabemos muchas veces por el tema de los costos, por qué un planificador a veces no calcula bien las reservas o no pone las políticas adecuadas. Entonces, para poderle explicar a la computadora, nosotros tenemos que tener un entendimiento de por qué está sucediendo y para eso tienes que pensar la ciudad. Y para eso también nos ayuda mucho la modelación y ese es un tema ahí que, bueno, seguramente se van a encontrar con ello, ¿no? Bien, vamos a ver qué preguntas nos tienen ahorita. Bien, me están preguntando aquí, bueno, pues híjole, son varias preguntas, ¿no? ¿Qué simulador de crecimiento urbano recomienda usar? Miren, esa es una muy buena pregunta. Yo empecé usando simuladores ya prefabricados, ¿no? Por ejemplo, este del Urban Growth Simulator está prefabricado. Lo que hice fue que contraté a muchachos de la universidad, de la carrera de ciencias computacionales, y les dije, miren, aquí está este software, nos los pasó la Universidad de Kent State, y quiero que ya no me simule 3 usos de suelo, sino que sean 6, y quiero que ya no sean nada más 3 políticas o 4 de crecimiento, sino que sean estas otras. Lo mejor es que hagamos un traje a la medida, sobre todo cuando es un trabajo muy técnico como el que nos dedicamos al tema de la planeación. Hay paquetes comerciales como el What If, por ejemplo, que también es una caja negra, que finalmente al usarlo a mí me queda la duda, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me está creciendo de esa manera la ciudad? Entonces, ¿qué mejor que empezar desde cero? Y bueno, yo recomendaría por mi propia experiencia utilizar la plataforma que vamos a ver ahorita, que es NetLogo. No es una plataforma para simulación urbana en particular, sino que es para hacer modelado basado en agentes en general y tú la puedes adecuar al urbano. Hay una plataforma que se llama Gamma, G-A-M-A. Gamma sí es un modelador basado en agentes exclusivamente para el tema urbano, pero no lo he probado. No te puedo decir yo qué tan conveniente es o qué tan práctico, pero parece ser que también es un programa que te permite programar la plataforma desde cero, que es lo que yo recomiendo. Yo no recomendaría paquetes comerciales, porque todos los paquetes comerciales no hay en Latinoamérica, todos son para contextos europeos, norteamericanos, etcétera, que son lógicas muy diferentes de crecimiento. Pues, quiero simular un crecimiento irregular, me hacían una pregunta hace ratito ahí, no la vas a poder hacer con esos programas, ¿no? ¿Qué tanto tiempo, me pregunta, se tarda en recabar toda la información y estar haciendo las simulaciones? Es una pregunta, la respuesta es muy amplia, realmente va a depender pues, de los equipos que tengas, de la información que se tenga que recabar. Y el tema de las simulaciones, finalmente una simulación la tienes que ejecutar muchas veces. Por ejemplo, para el modelado de Ensenada,
para poder sacar comportamientos promedios, ejecuté el modelo y creo que fueron 1000 veces, ¿sí? Estamos hablando que no es mucho para la información que yo estaba utilizando, realmente estamos hablando de horas y en un equipo de cómputo que no era de última generación, ¿no? Entonces realmente no es muy demandante. Dice, una vez terminada el modelado, la delimitación contorno de la capa resultado, ¿bajo qué parámetros se realiza? Bueno, aquí no sé si estaría respondiendo adecuadamente diciendo que toda información que genera el modelo la puedes grabar en formato ASCII, que es un formato raster o formato vector, y en formato también SHP para que lo puedas seguir analizando o procesando en un SIG, en un sistema de información geográfica, ¿no? Bueno, otra vez también que recomiendo, yo para empezar a experimentar, para los que somos nuevos, yo recomendaría NetLogo. Gamma, mm, no lo puedo recomendar porque no lo he utilizado, pero sé que es un software para hacer simulaciones, en lo particular urbano, ¿no? Bien. Híjole, aquí me hace una pregunta muy buena. ¿Cómo se realiza la calibración y validación? Miren, cuando hacemos un modelo, hacemos dos grandes ejercicios antes de otra cosa, de poder aseverar o llegar a una conclusión. Primero, que el modelo tenga consistencia interna y que el modelo refleje el fenómeno real. La consistencia interna significa que el modelo se comporte como se programó. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un modelo en el cual los usos industriales y habitacionales está deliberadamente programado para que no estén contiguos, porque se supone que deben de respetar una normatividad. Si yo ejecuto el modelo y empiezo a ver usos industriales y habitacionales pegaditos, pues no tiene consistencia el modelo. Déjense ustedes de la realidad. De hecho, recientemente estaba haciendo yo unas pruebas y me estaban saliendo pegados, ¿no? Bueno, ¿por qué? Entonces ya me di cuenta que era un tema de programación, de origen, ya lo corregí. Es lo que coloquialmente en programación se llama bichos o encontrarle bichos al programa, y ya lo pude correr sin ningún problema. Y lo otro es que ya una vez que tengas consistencia interna, que para que tengas certeza de la consistencia interna, lo que tienes que hacer es de que sometes el modelo a una situación en la cual de antemano ya sabes cuál debe ser la respuesta, ¿sí? Otra vez, por ejemplo, el tema de las compatibilidades entre industria y habitacional, sabes de antemano que no deben de estar pegados. Y si salen pegados, pues es que está un problema, ¿no? Y tu modelo lo vas verificando como por módulos o por partes. Primero checas el tema de las compatibilidades. Otro tema es que, por ejemplo, la proyección de población, no, es que tiene que ser a una tasa de crecimiento de 3.2% anual. Entonces, corres nada más la población y en una calculadora multiplicas población por 3.2 y ya sabes cuál debe ser el resultado en el modelo. Si no lo arroja, es que está mal, no tiene consistencia interna. Bueno, ya que validas la consistencia interna del modelo, ya después, entonces ahora sí lo comparas con la realidad. Y ya es cuando dices que ya tienes una consistencia. Ahora, puedes hacer una comparación, lo que en inglés se llama face value, lo que viene siendo a valor aparente, donde de manera visual puedas ver que tienes la realidad y tienes el modelado y finalmente lo puedes comparar. O lo que puede hacer es que de manera cuantitativa puedes compararlo, pero finalmente tendrías que tener ya muy en cifras el modelo real, ya lo que quieras ver, ¿no? Entonces, esa es una muy buena pregunta. Ni en este webinar ni en el pasado metí el tema, pero sí, finalmente ya en un taller ya hecho y derecho de modelado y simulación, no puedes brincarte, es imposible que te brinques la fase de validación interna, ni tampoco es lo de validación externa, no lo puedes hacer. ¿Sí? Me pregunta que si he realizado modelación con actores políticos. No, todavía no he hecho modelación con actores políticos. Era una línea de investigación en el doctorado. Finalmente la solté y me incliné
por el tema de algo muy actual que tengo aquí en la ciudad de Ensenada, que es el tema de los usos industriales y cómo están dispersos por todas partes, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente en el contexto de que estábamos actualizando el programa de desarrollo urbano. Entonces, el estudio que hice el doctorado era una herramienta práctica para utilizarlo en la realidad, pero no, todavía no he realizado todavía modelación con actores políticos. Bueno, miren, hay un tema, hay un tema en todo esto, y va a ser la última pregunta que voy a hacer, que es una pregunta también muy buena, es que, ¿qué resultados antiintuitivos has encontrado? ¿Sí? Bueno, voy a recapitular básicamente lo que ya mencioné a lo largo de este webinar, ¿no? El hecho de que le ponga un cinturón de crecimiento a un valle agrícola no va a ser suficiente para poder contener crecimiento no deseado. Siempre pensamos, no, pues con que pongas un cinturón, pues ya lo protegiste, pues ya no va a haber nada. Pues no, ya nos dimos cuenta que si queremos aplicar políticas públicas en un valle, tendríamos que poner políticas públicas en el contorno de la península, que eso que les había mencionado, ¿no? El tema de las políticas públicas del equipamiento también, ese es un tema de que cuando pones equipamiento deportivo se eleva el robo automotriz. Entonces, eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Empleos también, cuando en una zona se genera nuevo empleo, la casa que antes estaba constantemente habitada ahora está abandonada. Entonces, cuando tú generas nuevas fuentes de empleo, la zona en donde ahora la gente se está desplazando para ir al empleo, en esa zona se eleva el robo a vivienda. También esa es un tema de política pública, es un efecto no intencionado, es en lo que en sistemas complejos se llama un complejo, un comportamiento emergente. Es un comportamiento emergente, es un comportamiento que no puedes prever desde un principio y que solamente lo puedes ver ya sea aplicando la política o cuando aplicas estos modelos computacionales, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de contraintuitivos. Um, no lo mostré en esta pantalla. Miren, hace tiempo atrás hicimos un ejercicio en Bahía de Los Ángeles. Bahía de Los Ángeles es una comunidad costera de unos entre 600 y 800 habitantes del municipio de Ensenada, que era del lado del Golfo, y les hicimos un programa de desarrollo. Nos juntamos en un salón social, fueron como unas 80 personas, y les pedimos que nos pusieran qué fortalezas y debilidades miraban ellos para lograr la visión de desarrollos que ellos mismos habían puesto. Sin ir muy larga, lo que hicimos ahí, que es que pudimos identificar una red muy compleja de relaciones entre elementos que fomentan la visión y otros que las demeritan. Pero realmente imagínense una red, imagínense como muchos puntos y muchos nodos, porque lo que hicimos fue que esa retroalimentación la pasamos a una matriz y le empezamos a identificar conexiones y de eso automáticamente nos pasa una matriz. Y lo que pudimos identificar ahí fue ver temas de qué elementos están más conectados con el resto para que si tenemos muy poquito recurso económico y de personal, como que son los puntos más sensibles que si los podemos influir sobre ellos, podemos influir sobre el resto de la red. Fue un ejercicio muy interesante. De hecho, estoy pensando en dar un webinar exclusivamente nada más de ese ejercicio. Creo que puede ser muy productivo y muy práctico, pero sí salieron algunos ejemplos o resaltaron temas. Aquí lo curioso de esto, y no voy a abundar mucho de eso, es que pudimos identificar como grupos de nodos o clusters muy interrelacionados entre sí que nos dieron temáticas particulares para el programa de desarrollo urbano, ¿no? Bien, ok, entonces voy a concluir aquí lo que es la presentación. Ahora me gustaría compartirles ya unos modelos, ¿sí? Bien. Um, no sé si puedan ver, creo que no pueden ver, a ver, déjenme compartir pantalla. Ahí está ya. Bien, ahí está ya. Ok, muy bien. Miren, lo que tengo aquí es la plataforma de NetLogo. Todo lo que les voy a mostrar aquí son unos modelos
voy a mostrarles unos modelos básicos y luego voy a terminar presentándoles unos modelos que, así muy genéricos, que hice para la ciudad de Cholula, en Puebla, y para Ensenada. Y un juguetito por ahí para jugar, luego se los voy a pasar para que puedan experimentar. Me gustaría mostrarles básicamente lo que es esta herramienta de NetLogo de manera muy, muy ejecutiva. En este modelo, que ya nomás nos queda media hora ya prácticamente. Miren, este modelo, cuando abran la herramienta de NetLogo con ustedes, la descarguen, traten de segmentarla en tres partes. Lo que viene siendo la pestaña de información, que es la pestaña que nos dice y nos explica qué es lo que hace el modelo, cómo funciona, qué cosas podemos experimentar, etcétera. La pestaña de código, aquí está, es lo que les digo que perdón, de los modelos computacionales son muy transparentes y pueden ir viendo qué es lo que se está modelando en cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí en ejecutar van a ver la interfaz. ¿Sí? La interfaz que es donde van a estar jugando en el modelo. Bien, aquí me gustaría nada más mostrarles un antecedente de lo que vamos a ver. ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver ahorita es el juego de la vida. ¿Sí? El juego de la vida es la base para muchos modelos que vamos a ver más adelante. Disculpen, se salió aquí de la presentación, pero les sigo explicando. El juego de la vida fue un juego matemático que vio a la luz en 1970 en una publicación científica, ¿sí? Es lo que ya posteriormente se denominaron los autómatas celulares. Los autómatas celulares son un tipo de modelo donde tenemos una serie de elementos que ahorita voy a proceder a explicarles, ¿no? La cara sonriente que ven ahí es de John Conway, fue el que diseñó este modelo y lo que vamos a ver ahorita en la herramienta computacional, en aquel entonces, en 1970, 71, él decía que lo hiciéramos en una hoja cuadriculada con fichas, ¿sí? Con fichas. Y en este modelo se desarrolla en una cuadrícula en la cual cada cuadro puede estar vivo o puede estar muerto, ¿sí? Miren. El autómata celular que vamos a ver ahorita, que es el juego de la vida, se desarrolla en un espacio cuadriculado, tiene dos estados, cada cuadrito puede estar o vivo o muerto, ¿sí? En este caso, la celda que esté rellena está viva y la celda que esté en blanco vacía, pues es una celda que esté muerta. Y cada celda tiene una vecindad, ¿sí? Esta vecindad que ven ahí es la vecindad inmediata, ¿sí? Si vemos el cuadrito negro, su vecindad inmediata son los cuadros grises. Es una vecindad que se llama vecindad de Moore. Entonces, este modelo se corre hacia adelante en el tiempo, ¿sí? Y en cada generación o en cada paso de tiempo que vayas avanzando, se va a determinar si la celda va a estar viva o va a estar muerta, ¿sí? La celda, miren, si tenemos una celda viva, esa celda viva, si tiene muchos vecinos vivos, esa celda se va a morir por sobrepoblación, ¿sí? Por hacinamiento. Si esa misma celda viva tiene muy pocos vecinos vivos, se va a morir por soledad, ¿sí? Miren, aquí les van las reglas, ¿sí? Ay, perdón, otra vez se salió. La celda eh, puede estar viva o puede estar muerta y va a depender del número de vecinos que ven ahí. Por ejemplo, si la celda que está viva en estado T tiene de 0 a 1 vecinos, 2 o 3 o 4 o más, en el siguiente estado va a estar muerta o va a estar viva de acuerdo al cuadro que está ahí. Si la celda
si la celda está muerta, si la celda está muerta, perdón, si la celda está muerta, se me está moviendo aquí la pantalla. Si la celda está muerta, puede ser que en la siguiente fase siga muerta o que pueda hacer que dé luz a una celda. Entonces, por ejemplo, si tenemos estas celdas vivas, que son 3 en el paso 1, de acuerdo a las reglas, este va a ser ahora su estado en el paso 2 y este va a ser su estado en el paso 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero qué mejor que mostrárselos en vivo aquí en el ejemplo. Ahí está. Miren, este es el juego de la vida. Este es el espacio, está en gris y yo puedo pintar una celda viva. Ahí está. Ahí está en rojo, ¿sí? Ahí está en rojo y no se ve, pero pues alrededor tiene una cuadrícula y no tiene ningún vecino, no tiene ni un vivo, está sola. Entonces, si le pico aquí a una generación o un paso en el tiempo, le voy a poner iniciar una, le voy a dar clic y el siguiente paso, la celda se muere. Ahí está ya. Se murió, ¿sí? Se murió. Ahora, fíjense, voy a volver a preparar el modelo y voy a preparar la siguiente configuración de celdas vivas. Este ejercicio que les voy a mostrar en los talleres que hago, les pido que lo hagan a mano, ¿sí? Tenemos esa H, son celdas vivas y tienen esa H. Entonces yo les digo, ¿qué va a pasar en la generación número 6 si te vas 6 pasos adelante en el tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, miren, empezamos con esta configuración, le damos un paso hacia adelante y esa es la siguiente configuración. Fíjense cómo cambió la configuración. Eso fue en base a las reglas. Dependiendo de qué tenga de vecinos vivos o muertos, es que la celda va a estar en la siguiente generación viva o muerta. Cambió a esa configuración, le doy un paso hacia adelante, ahora cambió a esa, le doy una configuración, cambia, ahora a ese estado, ahora va a cambiar a este estado y así sucesivamente. Y nos vamos a dar cuenta que en la generación número 6 ya se murieron todas las celdas. Ahora, vean nada más esto. En vez de la H, que es la que iniciamos, que ya vimos que es con 6 generaciones, ya se muere todo. Nada más lo que voy a hacer es que voy a quitar la celda del medio. Nada más la celda del medio la voy a mover. La voy a mover hacia arriba. Ahí está. Es como una U invertida. ¿Sí? Aquí no le voy a dar clic. Aquí le voy a decir nada más que sea ya consecutivo. Ahora, imagínense en 1970 preguntarles, a ver, ¿en qué generación se va a quedar estable? El anterior fue la sexta generación, pero miren ahora, nada más cambié de lugar un solo cuadrito y fíjense lo que va a pasar. Por eso se llama el juego de la vida, parece como una bacteria, ¿no? Como un virus o algo que se está extendiendo. Llevamos en la generación 97, no, en la 100 y todavía no se estabiliza. Y nada más moví un solo cuadrito, ¿eh? Sigue moviendo, ahí es cuando se estabiliza ya. Alrededor de las 160 ya se estabiliza. Así ya nomás se queda como intermitente y ya no cambia. Y eso fue nada más cambiar un solo elemento. Ahora, a mí me gusta mostrar este modelo porque esta es la base para muchos modelos urbanos. En vez de que este autómata celular tenga dos estados, que es vivo o muerto, puede tener varios estados y no es vivo o muerto, sino que los estados se van a llamar habitacional, comercial, industrial, equipamiento, etcétera. Y las reglas de comportamiento sean ya no 3 o 4 vecinos vivos o muertos, sino que qué tan cerca o qué tan lejos tienes un uso de suelo para que puedas prevalecer hacia adelante o para que haya nuevos usos de suelo, ¿sí? Para eso voy a irme al siguiente modelo.
Bien, aquí les voy a poner otro modelo que se llama City Sandbox, que es un modelo que hice, que es un modelo que juega con el tema de las compatibilidades, ¿sí? En este modelo lo que van a hacer es de que se pueden representar toda una serie de usos de suelo en un territorio ficticio y podemos ver cómo se comportan. Ahí está. Si ven ustedes a mano izquierda, tienen unas, le llamamos brochas, ¿no? Son usos y pueden representar el uso habitacional, comercial, industrial, turístico, etcétera. Toda una serie de usos de suelo. A mano derecha pueden ver los colores, ¿no? Habitacional es amarillo, comercial rojo, etcétera. Aquí lo que tengo en este modelo, lo voy a preparar aquí, le voy a dar clic a preparar, es que tenemos toda una serie de usos de suelo posibles y lo que pasa aquí es de que eh, lo, de manera aleatoria estos usos de suelo empiezan a crecer y de acuerdo a las compatibilidades se van formando ciertas manchas. Miren, por ejemplo, aquí le voy a dar crecer. Va a estar un poquito desfasado, pero miren, ¿sí? Ahí se ve un cuadro amarillo que es habitacional bastante grande y luego vamos a ver, por ejemplo, o no debería de verse que los usos habitacionales no son directamente colindantes con la industria, pero la industria busca espacios en los que se pueda ubicar que pueda ser colindantes. Por ejemplo, aquí voy a hacer un acercamiento y vamos a ver que este cuadrado morado está pegado con un cuadrado naranja que viene siendo usos mixtos comerciales, si no me equivoco, ¿sí? Y si se fijan, se empiezan a formar manchas, ¿sí? Y aquí nos podemos pasar un buen rato viendo qué tipo de patrones salen de distribución de usos de suelo de acuerdo a las compatibilidades que le pusimos en el programa, ¿sí? Eh, Esto puede ser finalmente una imagen de satélite de noche, donde podemos ver regiones urbanas consolidándose. Ahora, aquí podemos representar otros tipos de elementos o de fenómenos. Esto es un juguete, esto es muy sencillo, muy básico, pero que, como que si nos sirve para entender ciertos comportamientos, ¿no? Um, por ejemplo, miren, voy a trazar una vialidad. Este programa, este modelo, los usos urbanos tienden a atraerse hacia las vialidades. Entonces, sin ser así muy precisos, voy a trazar aquí una vialidad y otra vialidad por acá. Y por ejemplo, voy a pintar un uso habitacional aquí en esta parte. Ahorita cuando vean el modelo se van a dar cuenta que a lo largo de la vialidad se va a empezar a concentrar crecimiento. ¿Sí? Bien, lo voy a ejecutar. Si se fijan, se empieza a formar como clusters o grupos. Y miren, si se fijaron que alrededor del área habitacional inicial salió otra área habitacional complementaria, grande, en el cruce. Y arriba, a ver, me voy a acercar, le salió uso industrial, pero no directamente colindante. Aquí está a mano izquierda, ¿sí? Este cuadro morado está colindante con equipamiento, con infraestructura, con comercio, pero dejó un espacio en negro colindante para no tocar lo que es habitacional. Bueno, y aquí podemos estar viendo un ejercicio que hacemos en los talleres es que mientras van saliendo manchas, las vamos a empezar a conectar con vialidades. Y al momento de surgir estas nuevas vialidades, surgen nuevas manchas que a la vez nos hacemos conectar con nuevas vialidades y así se van retroalimentando. Salen manchas, salen nuevas vialidades y por esas nuevas vialidades salen nuevas manchas que a su vez van a ir a comunicarse con nuevas vialidades. Ahí puse vialidades nuevas y ahora va a salir crecimiento nuevo concentrándose en esas vialidades. Entonces, por esa retroalimentación positiva entre manchas y vialidades empiezan a surgir ciertos patrones, tanto viales como de manchas urbanas, ¿no? Esto se los voy a pasar también para que lo tengan y puedan experimentar, pero básicamente este es un juguete. Es un juguete para estar experimentando. Aquí podemos ponerle, miren, aquí podemos ponerle
qué porcentaje de uso. Vamos a poner que vamos a tener 50% de uso habitacional, algo ficticio, ¿eh? Y 50% de industria. De los demás usos, no vamos a tener nada. Es una forma como también para calibrar, ¿no? Nuestro modelo que esté funcionando bien. 0, 0. Y equipamiento 0. Abajo hay unas gráficas que nos van diciendo en tiempo real en la superficie de usos de suelo. Bien, ahí está. La tolerancia que ven aquí, este indicador de tolerancia significa qué tanta distancia tiene que haber entre usos no compatibles. ¿Sí? Bien, puse una tolerancia de 1 y vamos a ver. Y aquí lo que va a pasar básicamente es que vamos a empezar a ver patrones, ¿no? De usos de suelo. Pueden ponerle restricciones, perdón. Y estas restricciones, como que ven ahí en pantalla, pueden ser cerros, pueden ser lagunas, pueden ser cualquier elemento restrictivo, y en base a ello pueden ir, permítame tantito. Aquí el origen lo voy a poner en el centro. Ahí está. Ahora sí ya. Preparar, crecer. Tengo que resetear esto. Ahí se puso un poquito más grande la pantalla, pero bueno, aquí lo que va a pasar es que los usos van a empezarse a ubicar no sobre las áreas restrictivas, ¿sí? Etcétera, ¿no? Bien, ok. El otro modelo que les quiero mostrar ya es este que está aquí. Este es un modelo que hice para la ciudad de Cholula y aparte es voy a cerrar estos ya. Ok, aquí está. Esta es una muestra de cómo se pueden cargar archivos SHP o Shape para poder modelar, ¿sí? Miren, aquí estoy cargando ya el archivo Shape y ahí está. No sé, pues los que sean de Puebla seguramente reconocerán el trazo mejor que yo. Y en este modelo, aparte pues de que te puede recibir, creo que, bueno, yo he manejado hasta como 10 capas de información Shape sin ningún problema. Y sobre esta capa, no se ve si no lo pedimos, pero aquí lo voy a mostrar. Pedí también, cuando hice este modelo, que me pasaran los usos de suelo permitidos de la Carta Urbana de Cholula, ¿sí? Entonces, ahí lo pueden ver con esos colores, ¿sí? Eh, es conservación, equipamiento, habitacional, etcétera, ¿no? Entonces, son permitidos. Entonces, voy a volver a cargar la ciudad y lo que puedo hacer aquí es que crezca la ciudad, ¿sí? De acuerdo a ciertos parámetros, que es esto, ¿sí? Ahorita lo van a ver ahí. Ahí está, ¿sí? Miren, aquí voy a manejar un elemento que se llama gravedad vial. La gravedad vial es decir, qué tan atractivas son las vialidades o las calles para el crecimiento urbano. Entonces aquí le puse una gravedad vial 0 y van a ver que el crecimiento pues no se da específicamente a lo largo de las vialidades, sino que se da a lo largo de diferentes marchas, ¿no? ¿Cuánto crecimiento hay? 500 hectáreas. Aquí le podemos poner la proyección, aquí dice 500. Aquí podemos simular las políticas si quieres respetar las áreas de preservación, ¿no? Entonces, ahora voy a volver a ejecutar el modelo, pero todo lo contrario. Voy a poner una gravedad vial máxima de 1. Lo voy a hacer que crezca y se van a dar cuenta que ahora el crecimiento se dio pues prácticamente a lo largo de las vialidades, ¿no? Esto es un modelo así como muy sencillo.
para poder estimar, bueno, si tenemos crecimiento, por ejemplo, aquí hay una proyección de 500 hectáreas de crecimiento. Del suelo que estaba dedicado a preservación, se urbanizaron 74 hectáreas, cosa que no debería de suceder, pero bueno, aquí lo estamos permitiendo, ¿sí? Y bueno, pues cada vez que nosotros podemos poner una gravedad vial intermedia, por ejemplo, un punto 4, y vamos a ver cuál es el comportamiento. Ahorita vamos a ver el mismo modelo, pero con usos diferenciados. Y vamos a ver crecer. Y si se fijan, ya es una combinación. Se dio crecimiento sobre vialidades, pero también se dio crecimiento en forma de clúster, ¿sí? Agrupado, fuera de las vialidades. Aquí tenemos una, una capacidad de ver potencial, que es potencial de crecimiento, que se da en tonos verdes, que entre más verde, entre más claro sea el color verde, es mayor el potencial. Entonces podemos ver que hay potencial distribuido a lo largo de vialidades principalmente y algunas zonas periféricas urbanas, ¿sí? Bien, ese es un modelo. Les voy a mostrar otro modelo. Es el mismo modelo de Cholula, pero en este modelo los usos de suelo los tenemos diferenciados. El anterior fue una mancha urbana, entonces nosotros podemos ponerle cantidad de usos de suelo que tenemos proyectados por tipo, y en base a eso ya se corre la simulación. Vuelvo a cargar la ciudad, pero van a ver ahora, a diferencia, que a mano izquierda tenemos proyecciones de uso habitacional, comercial, industrial, mixto, equipamiento, y para uno tenemos 250 hectáreas, 100 hectáreas, 20 hectáreas, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí le damos crecer, y pues dependiendo de las proyecciones que tengamos, pues son los usos de suelo, y al final nos sale un letrero que dice que la simulación ha concluido, ¿no? En base a esto, tuvo una gravedad vial de 0, apagamos la política pública de preservación, y por eso a mano extrema derecha podemos ver una gráfica de cómo fue el comportamiento de ocupación del suelo de preservación, cómo aumentó en el tiempo, y después empezó a tener un crecimiento a la baja, ¿no? Fue bajando y se urbanizaron 225 hectáreas. Ahora podemos jugar, porque para esto es para estar maniobrando. Vamos a poner una gravedad vial de 1 y que se respeten las áreas de preservación. Debería de funcionar esto así. Entonces cargamos la ciudad. Ya vamos a terminar. Ya nomás nos falta un modelo más. Y vamos a crecer. Si se fijan, se está dando ahora sí prácticamente a lo largo de las vialidades. Y terminó la simulación. Bien. Quiero cerrar con un último modelo, que es para la ciudad de Ensenada. Aquí el modelo tiene incluida la población inicial. O sea, está iniciando cómo estaba la población en el 2010, y tiene una tasa de crecimiento que nosotros podemos valorar. Entonces, en base a la tasa de crecimiento, va a ir creciendo la mancha urbana, ¿no? Bien. Aquí voy a cargar la ciudad. Y aquí lo que nos va a pasar es que en este modelo es parte de aquel modelo de usos industriales, ¿sí? Lo voy a crecer, lo voy a hacer crecer. Miren, aquí tengo una proyección, voy a proyectarlo para 20 años el crecimiento. Aquí estoy modificando el deslizador para 20 años. Puede manejar la densidad de población, tiene una densidad baja de 36 habitantes por hectárea, y vamos a hacer crecer la ciudad. Bien,
Este modelo lo que tiene es que aparte me indica en dónde crece el equipamiento. Cada icono que ustedes vean, a ver, voy a resaltarlo aquí con una pluma por si se pierde. Miren, aquí estoy resaltando un panteón, ¿sí? Aquí lo estoy encerrando en un círculo. Ahí salió un panteón. Acá en esta parte de acá, cuando hay equipamiento sale a través de un icono. Aquí salió lo que viene siendo un área de estación de transporte. Luego aquí casi no se aprecia, es una manzana blanca, es un centro de abastos. Y luego aquí salió un centro de convenciones. ¿Sí? Y cada vez que ejecute el programa, pues va a salir distribuciones diferentes. Ahorita les voy a mostrar el código para que se hagan una idea de esto. Estoy cargando la ciudad. Ahora miren, miren, cuando nosotros hicimos un estudio de industria aquí en Ensenada, identificamos que aproximadamente el 40% estaba en irregularidad con el programa de desarrollo urbano. Entonces, aquí lo que podemos decirle con este programa es que el 60% de la industria de todos los intentos que quiera la industria ubicarse, el 40% sea en lugares no permitidos. Entonces voy a crecer otra vez. Y ahora lo que están viendo es que donde vean triángulos rojos, todo lo que sea triángulo es industria. Lo que es triángulo verde es industria en zonas permitidas y lo que es en triángulo rojo es donde no se permite. Ahora, si se fijan, el panteón salió al oeste de la ciudad. Aquí está. Aquí lo estoy encerrando. Ahora salió al oeste de la ciudad. El centro de convenciones ahora salió aquí en la zona centro, que de hecho es una zona muy deseada, que siempre se ha querido un centro de convenciones ahí. ¿Sí? Aquí salió una estación de transporte de microbuses, aquí en esta parte, casi no se aprecia. En el sector noreste, ahí lo encerré en un circulito, ¿no? Miren, les voy a enseñar el código. Voy a borrar los dibujos. ¿Se acuerdan de la matriz de compatibilidad que les mostré del programa de desarrollo urbano? Aquí está, miren. Es esa que ven ahí. Cada reglón, si se fijan, en el lado extremo derecho está el nombre del uso. Residencial campestre, unifamiliar, multifamiliar, parque acuático, hoteles, campamentos, maquiladora, bodegas, etcétera. Y cada columna representa un subsector. Si se fijan arriba viene S1, S2, significa S es de Sausal, C es centro, N noreste, y luego más adelante viene CH Chapultepec y M es de Maneadero. Entonces, la matriz de compatibilidad es grandísima. Aquí está. Obviamente no se metió mano. Hay un programita donde tenemos la matriz en Excel y automáticamente ya la pasa en valores acá al programa, ¿no? Bien, ok. Y pues bueno, lo que estaba comentando con anterioridad, alguien me preguntaba sobre el tema de riesgos. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, el tema de las pendientes. Miren, por ejemplo, ahí estoy poniendo la capa de aptitud territorial, ¿sí? O también podemos tener la capa de pendiente para que la puedan ver. Ahí está. Las pendientes más suaves, menos pronunciadas, están verde, en amarillo, y las que están en rojo, pues son las las más gruesas, ¿no? Bien. Y bueno, pues ahí están las capas. Y pues tenemos subsectores, si los quieren ver, ahí están los subsectores de la ciudad para alguna referencia, ¿no? Y potencial, es la última capa, es el potencial resultante que salió de esta simulación. Entre más verde, entre más brillante sea el color verde, es que tiene un mayor potencial, ¿no? Entonces podemos ver que hay un gran potencial acá, lo que viene siendo en la zona del puerto, uno de los puertos, etc. Y obviamente pues alrededor de las vialidades principales. Bien,
Para concluir ya este webinar, esta presentación, voy a, voy a cerrar estas, estos, presentaciones y me gustaría ir a lo que es, bien, para, perdón, para concluir, sí me gustaría ver si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, porque ahorita ya voy a concluir ya con con unas sugerencias, perdón, este no es el, bien, a ver, preguntas. ¿Es posible exportar los resultados de NetLogo a un SIG? Claro que sí. NetLogo utiliza una extensión pues, que se llama SIG para poder importar todas ustedes saben que los archivos Shape vienen con una tabla de atributos. Entonces, esa tabla de atributos la pasa a las celdas y los atributos pueden ser lo que ustedes quieran. Sí, ya estuvimos viendo que pueden ser desde pendiente, costo de suelo, uso de suelo, puede ser n número de atributos y sí, ya después de que haces la simulación puedes al revés exportarlo en formato ASCII o ASC o lo puedes exportar en formato Shape. ¿Qué lenguaje de programación utiliza el programa? Miren, esto empezó con un lenguaje que se llamaba Logo, y empezó como un lenguaje didáctico para poder mover unos robotitos que se llamaban tortugas por las formas que tenían. De hecho, NetLogo, por esa añoranza de aquel lenguaje, a los agentes les llama tortugas. Pues es una cuestión ya nada más de remembranza, pero no tiene que ver nada con las tortugas en sí, pero el lenguaje se llama Logo. Los cursos, miren, los cursos, eh, estaba yo gestionando todo para hacer un curso en Puebla, otro en la Ciudad de México, otro en Hermosillo y otro en Guanajuato, pero por estos temas que han estado saliendo, que no sabemos exactamente hasta qué momento vamos a recobrar la normalidad con respecto al movimiento y el traslado físico, lo que voy a hacer es que voy a hacerlo en línea. Yo espero tener este curso ya listo en alrededor de quizá en un mes, 2 meses máximo. Entonces, tengo sus correos y les voy a avisar y también en mi perfil de LinkedIn voy a avisar ya cuando esté el curso listo. Estamos hablando de un curso de alrededor, yo creo que, bueno, serían que quizá pues no me quiero meter con el tema de las horas, pero no va a ser así en vivo. Dado que ustedes van a tener que programar, mejor es grabar mis presentaciones y cuando yo esté interactuando con el programa y escribiendo el código, pues ustedes que lo pueden poner en pausa, lo pueden hacer lo mismo en sus computadoras y todo lo demás, ¿no? Pero yo estoy estimando que en un periodo máximo quizá de unos 2 meses ya estaría la convocatoria abierta para este curso de modelado en NetLogo desde de aspectos urbanos, pues que me da gusto decirlo, pues no hay antecedente de esto todavía en ninguna parte. Sí hay de modelado basados en agentes, sí hay bastantes cursos, pero no hay enfocado en particular en urbano y mucho menos en idioma castellano, ¿no? ¿Se pueden importar archivos raster? Sí, sí se pueden importar archivos raster. La diferencia es que no se va a importar si es con shape con todos los valores de la tabla de atributos, ¿no? En el último ejemplo, ¿cuál es el tamaño del píxel y cómo se relaciona con el tamaño de los predios? Esa es muy buena pregunta. Cada píxel equivale a una hectárea, ¿sí? Eh, Ustedes pueden hacer a la resolución que ustedes quieran, pero bueno, el píxel es de una hectárea. Em, bien, ok. ¿Hay posibilidad de hacer el doctorado? No hay un doctorado en sí sobre lo que viene siendo modelado urbano en sistemas inteligentes, ¿no? O multiagentes. En Tijuana hay un cuerpo académico, en la Universidad Autónoma de Baja California es un cuerpo académico de agentes inteligentes, que es en la cual yo cursé el programa y finalmente mi enfoque fue en lo urbano.
tuve la fortuna de que mi asesor de tesis, mi director de tesis y varios doctores de ahí tuvieron la fortuna y el tino de apreciar esto desde una perspectiva multidisciplinaria, porque esto tiene que ser así, ¿eh? Uh, lo ideal, si ustedes se quieren dedicar a esto, lo ideal es que tengan un equipo, que tengan un programador, que tengan un urbanista y un sociólogo a lo mejor para que entre todos hagan la herramienta. La curva de aprendizaje, voy a hablar de mi caso, yo soy de origen, soy arquitecto y después hice una maestría en temas urbanos y luego el doctorado. Meterte a todo eso y luego meterte a aprender a programar, pues sí, la curva de aprendizaje sí es más elevada, ¿no? Pues obviamente lo pueden hacer, pero lo más recomendable es que tengan un equipo multidisciplinario, ¿no? Bien, ok. Entonces, pues no, entonces parece que ya no hay más preguntas, aquí las voy a tener. Bien, voy a cerrar aquí el curso haciéndoles algunas recomendaciones de bibliografía, ¿sí? Bien, el año pasado publiqué en el capítulo de un libro que se llama Applied Decision Making, que es precisamente sobre lo que son tomas de decisiones, y les voy a pasar mi capítulo. Ese capítulo del libro está enfocado o está dedicado a personas que están iniciando en el tema del modelado urbano. En este webinar excluí todo el tema de lo que son el tema de la complejidad y los sistemas complejos, ¿sí? Me centré más bien en la herramienta en sí, porque fue lo que más me hicieron preguntas la vez pasada. Pero aquí van a ver muy bien cómo esto se desprende del enfoque de sistemas complejos. Y al final viene una serie de recomendaciones para la gente que se está iniciando en esto. Entonces, se los voy a dar este capítulo. También les voy a pasar, y ya pues en inglés, un libro que se llama Agent-Based Modeling for the Self-Learner, que es modelado basado en agentes para el que aprende por sí mismo, y está muy práctico, está muy práctico. Agarra un solo ejemplo y lo va desarrollando a lo largo de todo el libro, y a mí me gustó mucho porque es muy claro, es muy claro. Entonces, es un libro de circulación abierta, entonces pues también se los voy a pasar. Les recomiendo mucho si pueden adquirir este libro. Es un libro casi de cabecera, ¿eh? Es de Relsbach y de Grimm, que se llama pues, modelado basado en agentes e individual. Y también es muy práctico este libro. Es muy práctico. Es un solo ejemplo que lo va desarrollando y que te va explicando paso a paso cómo está. Pero bueno, esto sí está a la venta. Eh, Literatura en español, estamos prácticamente desprovistos de literatura en español. Aquí en México está el doctor Antonio Aguilera del Colegio de San Luis. Él, hasta ahorita yo le conozco 2 libros en castellano que ha escrito, que se llama Introducción al modelado basado en agentes, que es genérico, y sí el siguiente está más enfocado a lo urbano, que es ciudades como tableros de ajedrez. No toca tanto, no se enfoca en NetLogo, pero sí habla sobre el tema en general. Entonces, son libros muy económicos, son libros prácticos y son libros en castellano. Y el otro libro que yo recomiendo mucho es del doctor Fernando Sancho Caparrini. Es un libro este, que se puede conseguir en línea, que se llama NetLogo, una herramienta de modelado. Este libro sí tiene más profundidad, es un libro mucho más técnico, es un libro diferente a los demás en el aspecto que sí tiene muchos ejemplos, no agarra un tema en general y lo va desarrollando, sino que trae muchos ejercicios. ¿Sí? Entonces, esto también está en castellano y está bueno para la venta, para que lo compre. Eh, hay unos libros de cabecera ya para concluir esto, que se llama, de Uri Wilensky, fue el que diseñó NetLogo y tiene un libro muy bueno sobre modelado basado en agentes. Repito, no es para lo urbano, pero tiene ejemplos muy enriquecedores. Y el último, que tampoco no es lo urbano, pero sí tiene que ver mucho porque es la dimensión espacial, que se llama Spatial Simulation, que es simulación espacial, que también trae muchos ejemplos y que sí les recomiendo mucho que lo puedan leer. Bien, entonces con esto concluyo ya el webinar. Les digo, estoy muy interesado en saber sus inquietudes y sus experiencias, porque mi interés finalmente de esto es
es conocer en qué otros campos, en qué otras situaciones, en qué otros lugares puedo seguir aplicando y avanzando en el tema de la simulación urbana. Si traen la inquietud de representar y hacer un modelo para su ciudad, para un programa de desarrollo urbano o para una investigación de alguna maestría o doctorado, contáctenme, por favor. Yo con mucho gusto me gustaría apoyarlos, asesorarlos, o a lo mejor ya podemos ya concretar algún proyecto en particular. También les repito, voy a hacer lo que es este mismo webinar, pero ya como un curso en línea, ya ya con las prácticas ya muy puntuales de cómo programar, cómo bajar estos temas ya a un modelo computacional concreto, mejores prácticas, etcétera. Pues obviamente pues estamos hablando ya de un curso ya de bastantes horas, ¿no? Y en cuanto lo tenga, pues tengo sus correos, si me lo permiten, los estaría yo aquí haciéndoles comunicación del mismo. Y pues bueno, sería todo. Si tienen dudas adicionales, pueden escribirme a mi correo electrónico sobre este curso o cualquier cosa adicional, y pues espero que pronto saber de ustedes. Les voy a mandar una liga donde les voy a pedir de favor si pueden retroalimentar este webinar, y al final de la retroalimentación van a venir los links de descarga tanto del modelos que les mostré aquí de estos modelos de juguete, como de la literatura que les estuve mencionando, para que ustedes lo puedan consultar. Y con mucho gusto aquí me gustaría saber de ustedes en su momento de que ya están implementando algunos modelos en sus regiones, ¿no? Pues por mi parte ha sido todo y les agradezco mucho su atención y espero verlos pronto. Gracias por sus felicidades, muchas gracias, espero verlos pronto. Gracias por sus comentarios. Sí, Carl, sí me metí bastante tiempo en esto, ¿eh? El modelado por lo general le inviertes mucho tiempo y sacas pepitas de oro, ¿eh? Sacas poquito, pero sacas muy relevante. Así es esto, o por lo menos ha sido mi experiencia. Gracias por sus comentarios. Posgrado de urbanismo, claro que sí, con mucho gusto. Estoy trabajando con otras universidades también sobre lo mismo, y sería un placer estar trabajando con ustedes y apoyándolos en este tema y en definir todo esto. Claro que sí. Rosalía Gómez, muchas gracias. Estamos pendientes a tu comunicado.